Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día, viernes 9 de enero, vamos a conversar esta noche con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Un gusto de saludarlo y es un placer tenerlo nuevamente en este programa. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Bueno, y el secretario general vino al país porque sirvió de garante de la firma de un pacto de no agresión y de diálogo entre los partidos políticos del país. De eso hablaremos esta noche. Además, hay varios temas interesantes en el rol de la OEA. Vamos a hablar de lo que fue también el rol de la OEA en relación a la tregua a El Salvador. Hablaremos, se está hablando mucho fuertemente de la situación de Cuba, la situación del estado de salud del presidente Fidel Castro. Hablaremos también de ese anuncio importante de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, etcétera. Antes saludamos a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a ver, ya se realizó esta firma importante, sobre todo porque se realiza previo a unas elecciones, en pleno periodo electoral. Estaban todos los partidos políticos, se firmó este documento. Básicamente, ¿por qué la OEA está? Creo que tengo entendido que es un pedido del presidente Salvador Sánchez Serén. Efectivamente, el presidente nos invitó a nosotros y al PNUD a participar en esto, a apoyar en esto. Y la verdad es que nosotros es parte de nuestro trabajo. O sea, el diálogo es una característica de la democracia y de la construcción de sociedad, es una sociedad más vivible. Por lo tanto, es parte de nuestras obligaciones como organización. Ahora, este diálogo, además, que yo lo dije ahí en mi discurso, lo repito aquí, no es que pase a cada rato, ni en todas partes. Yo podría contar, no los voy a contar aquí, pero, si acaso, pero unos 7 o 8 países de América Latina en que no habría ninguna posibilidad de sentar a la mesa a todos los países, a todos los partidos que forman parte del Congreso a nivel de sus secretarios generales para firmar un acuerdo de diálogo. Yo creo que es una gran cosa. Ahora, claro, porque finalmente se percibe, creo yo, que los acuerdos de paz que se celebran 23 años dentro de poco, sí, no están ni agotados, ni mucho menos, pero requieren de alguna manera un fortalecimiento institucional mayor. Es necesario enfrentar los temas de la violencia, es necesario enfrentar los temas económicos, sociales, lo que se llama la paz social, que tiene que ver con la inclusión social y otras cosas. Y hay mucha disposición a conversar. Yo creo que es una gran cosa que haya disposición a conversar y que hayan estado todos ahí, es muy significativo. ¿Esto pone en buen pie la democracia salvadoreña? Yo creo que sí. Ahora, sí. Bueno, yo creo que hay que mirar las cosas a veces de adentro, otras veces desde afuera. Desde fuera, un país en que un candidato saca menos del 0,3% que el otro, o sea, de diferencia con el otro. Sí, la última elección. Y sin embargo no pasa nada grave. Que realmente es un país muy maduro políticamente, no cabe ninguna duda. Así se está viendo El Salvador desde yo creo que El Salvador es visto como un país políticamente muy maduro, y por lo tanto este diálogo, que les va a gustar mucho, lo van a celebrar mucho. Yo voy a dar cuenta de él el próximo miércoles en el Consejo Permanente de la OEA, pero no va a caer como una sorpresa, no va a ser una cosa completamente inusitada. Otros países que podría nombrar, si se dijera que hubo un acuerdo de los secretarios de todos los partidos para el diálogo, provocaría algún grado de sobresalto. Ahora, el pacto de no agresión, bueno, eso de alguna forma en las últimas elecciones se ha logrado que los partidos políticos hagan campaña y la hagan en forma bastante civilizada. El diálogo permanente no, sobre todo el diálogo permanente tendiente a lograr acuerdos como especie de agenda de país, los grandes temas que tenemos, obviamente el tema de la inseguridad como un tema fundamental y demasiado preocupante, cada vez peor, y el tema económico también, nuestro bajo crecimiento y la necesidad de crear más empleo y desarrollo del país son temas fundamentales. ¿Usted tiene esperanza que, porque yo estoy seguro que los amigos televidentes lo van a ver con escepticismo esto, por firmar cualquiera firma? Creo que sí, pero cualquiera firma para un secretario general o un presidente de partido no es lo mismo. O sea, él está comprometiendo algo
está comprometiendo su capital político, como se dice ahora, en una cosa que si él no pensara que puede funcionar, probablemente no lo haría. Yo creo que sí, que puede funcionar. Yo creo que hay un gran anhelo, por lo menos. Yo lo que creo que esto depende mucho de la buena voluntad, de la disposición, como dije esta mañana, más a escuchar que a hablar. O sea, el diálogo, por lo tanto, por cierto, supone que usted habla, pero sobre todo que escucha, y que escucha con las orejas bien abiertas y bien dispuesto a escuchar las razones del interlocutor y a buscar un camino intermedio entre ambas cosas. Yo creo que eso es decir, un diálogo como el que ocurrió por ahí hace pocos meses atrás en un país hermano, en que cada uno se dijo un discurso al otro y llamaron a eso diálogo. Eso no es diálogo. Eso no es diálogo. Así que yo creo que va a haber disposición a conversar. En temas económicos, situación compleja, por cierto. En temas políticos creo que hay más tradición de conversar. Yo los veo como se saludan, veo como se encuentran. Es una gran cosa. No, es que si usted los viera en los cócteles, son todos muy amigos. Bueno, pero es que el problema es que la práctica política yo voy a muchas partes y en otros países ni siquiera eso, o sea, ni siquiera se saludan. Ya, tan peor. O sea, estamos mejor. Entonces, pero si lo primero es que la gente se salude y converse. Hay veces que somos muy críticos internamente y no vemos las buenas cosas que son importantes ver. Ahora, usted tenía también reunión, o ya tuvo una reunión con el canciller, creo que ya se reunió. No me reuní con él, pero estuve con él hace una semana y media atrás. Así que ya, 2 semanas atrás. Que este programa está siendo programado, con el presidente se va a reunir. Hoy día. Sí. ¿Y qué temas quiere tratar con el presidente? ¿Cuáles son los temas? Creo que vamos a conversar de esto que pasó esta mañana, de la posibilidad de seguir cooperando, de qué otras cosas podemos hacer, pero hay temas que son inevitablemente temas de la agenda internacional. Está, por cierto, o sea, el tema que ha ocurrido en Francia esta mañana, hasta ayer, ciertamente es un gran tema internacional que a nosotros de alguna manera no nos afecta de manera directa, pero sí nos plantea preocupaciones. O sea, las preocupaciones, pueden surgir ese tipo de grupos en nuestra región. Estamos capacitados para evitar que ese tipo de cosas lleguen, porque América Latina tiene un problema, más allá de los viajes de repente a algunos dignatarios extranjeros a América Latina. Este es un continente de paz externa, tiene problemas de criminalidad, pero no tiene problemas no está involucrado en ninguna parte del conflicto internacional. Y eso es bueno custodiarlo, es bueno cuidarlo, no hay que darlo por asegurado. No hay que decir esto no va a pasar, a nosotros no nos preocupa, hay que estar siempre atentos. Seguramente vamos a hablar de eso. Pero sobre todo vamos a hablar de la Cumbre de las Américas, seguramente. La Cumbre de las Américas, 10 y 11 de abril en Panamá. En Panamá, y que usted esperaría que llegue Cuba y Estados Unidos, claro, se puedan sentar. Yo esperaría que lleguen todos. Sí, después usted esperaría que pudiera ocurrir esto después de este llamado a Estados Unidos a restablecer relaciones diplomáticas. Sí, y yo sé que va a viajar una delegación norteamericana ahora a La Habana dentro de pocos días. Van formalmente por el tema migratorio, que siempre han mantenido un cierto diálogo sobre eso, pero yo creo que el nivel de la delegación y lo que ha pasado aclara que ciertamente van a un nivel un poco más alto. Van a hablar de los temas políticos, y yo creo que van a hablar de las embajadas. Yo creo que hay fundadas esperanzas de que en los próximos meses hay una embajada, se reabra la embajada de Estados Unidos en La Habana. ¿Fue recibido como una muy buena noticia por parte de la OEA? Sí, fue recibido como una muy buena noticia. Fue recibido como una muy buena noticia. Yo creo que además, claro, en el año 2014 no compite, pues, porque más allá usted puede pensar que no sé si será principal o no noticia, pero que es la mejor noticia si tenemos que el fin de la primavera árabe, la crisis en Irak y Siria, los 3 aviones que se cayeron durante el año, el problema de Ucrania y Rusia, y a donde usted mire, hubo una mala noticia este año. Y esta fue una buena noticia. La única buena noticia que hayamos dado que nuestra región haya dado una buena noticia así. Y usted ha dicho que la OEA tiene las puertas abiertas para recibir a Cuba. Así es, y las abrió de para el 2009. ¿Usted, cuando usted asumió? Cuando asumí, el mismo tiempo, 2 días después de que asumió el presidente Funes aquí, la OEA derogó todas las medidas en contra de Cuba, e invitó a Cuba a iniciar un diálogo con el Consejo Permanente para su retorno a la OEA. No va a pasar tan luego, no creo. Yo creo que va a pasar. A ver, usted deja, y vamos a hablar después, digamos,
¿quién cree usted que puede llegar a la OEA? Usted cumple 2 periodos, ya no puede ir a la reelección. Así es. El 25 de mayo, su último día. El último día, el 26, asume el nuevo secretario. Asume el nuevo secretario. ¿Le gustaría a usted ser el hombre que reciba a Cuba en la OEA, en este rey? Pues mire, yo le voy a decir lo siguiente, más allá de mis particulares aficiones o no, yo nunca he sido, he ido a Cuba muchas veces, pero nunca he sido de aquellos acérrimos defensores de la Revolución Cubana, ni mucho menos. Sin embargo, soy el canciller de Chile que reanudó relaciones con Cuba, soy el primer canciller de Chile que viajó a Cuba después de eso, que recibió a Cuba en la Cumbre Iberoamericana, que cuando como secretario general de la OEA obtuvo el fin de las sanciones, y que ahora va a estar en la Secretaría General cuando Cuba vaya a su primera Cumbre de las Américas, la primera nunca. La verdad es que sí, me encantaría completar el ciclo yo, pero eso no va a pasar. ¿No cree usted que va a ocurrir antes del 25 de mayo? No, porque mire, Cuba viene también, miremos las cosas de ambos lados. Sí. Esto no es Estados Unidos nomás, también es Cuba que viene hablando pestes de la OEA hace 50 y tantos años, pues. Entonces ellos tendrían que explicar por qué en ese momento, cuando están empezando la negociación con Estados Unidos, se vuelven a la OEA. Yo creo que van a esperar un buen tiempo todavía. Que eso va a ser parte... La vuelta a la OEA, ¿usted cree que va a ser después del establecimiento de Estados Unidos? ¿Hay que echarle pomadita a algunas cosas o no? Mire, yo creo que a ellos les interesa el sistema interamericano en su conjunto. Les interesa el Banco Interamericano de Desarrollo, les interesa la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, la Comisión Interamericana de Mujeres, etcétera. Su gran duda respecto del marco político del Consejo Permanente de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Pero yo creo que eso también se va a poder resolver con el tiempo. Creo que vamos a poderlo resolver. Yo creo que, mire, yo pienso en este gran tema que se ha abierto, mucha gente discute, que la mejor forma de ayudar a una verdadera integración de Cuba al continente americano y fortalecer el diálogo y las posibilidades de cambio en Cuba son con Cuba estando dentro de la OEA y no fuera de la OEA. Ok, no solo dentro de la OEA, sino que dentro del concierto internacional completo. Y sí quiero andar un poquito más en el segundo bloque, si usted cree que estos cambios se pueden producir en Cuba, porque algunos dicen, digamos, aquí el que está ganando es Cuba, otros dicen, no, aquí es Estados Unidos porque va a obligar un cambio en Cuba. Y también vamos a hablar de la noticia que estos días ha estado circulando fuertemente sobre el estado de salud del presidente Fidel Castro, el expresidente Fidel Castro, que seguramente a los círculos que usted se mueve debe tener mejor información la que tenemos nosotros. No, le adelanto que no tengo ninguna información sobre eso, pero vamos a conversar. Ya volvemos. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos en Cuba y no tiene información sobre... No sabía el problema de la salud del expresidente Castro, en realidad. Ajá, no, porque es fuerte lo que está circulando los rumores. Ya. Algunos dicen, se hablaba de una conferencia de prensa hoy día donde supuestamente se iba a dar a conocer el deceso, dicen algunos, de Fidel Castro. No, yo no sabía nada, fíjese. ¿Se comenta esto también en Washington a nivel OEA? La verdad es que no lo escuché yo lo primero que he escuchado es hoy día por acá, pero no... Ok, ¿Cuba sin Fidel cambia? Bueno, yo creo que sí, no, porque ya Cuba ya tiene instituciones, tiene su forma de gobernarse, etcétera. Ahora, en esto que Max Weber llamaba la legitimidad carismática, no cabe duda que Fidel Castro le da su legitimidad carismática al régimen, entonces sin él no es lo mismo que con él, no vamos a decir que sea lo mismo, aunque sea para estar ahí, de alguna manera refleja la continuidad de todo el periodo histórico, entonces ciertamente ahora hay que buscar otras formas de legitimidad del régimen, además de la carismática, por cierto. ¿Y Raúl no tiene esa...? Yo creo que ha hecho un buen papel, yo creo que la gente está conforme con... ¿Es diferente Raúl a Fidel? Absolutamente, de carácter, de forma de actuar, pero no hay idea, no, ellos estuvieron juntos siempre. Ajá. Pero ciertamente Fidel es mucho más expansivo, mucho más expresivo, mucho más emocional, si se quiere. Raúl es más tranquilo, más frío, más no diré calculador, no es justo decir calculador, no. Más reposado y más pragmático, sí. Más pragmático, absolutamente pragmático. Sí. Pero usted cree que esto que Cuba está aceptando, porque de alguna forma Cuba podría haber dicho, no tenemos ningún interés en tener relaciones con Estados Unidos, tiene que ver con una necesidad de cambio de Cuba. Bueno, la decisión de romper relaciones con Cuba siempre fue de Estados Unidos. Yo creo que Cuba estuvo siempre disponible para reanudar relaciones.
Lo nuevo aquí es que esto se produce dentro de un proceso de cambios en Cuba que pueden tener que ver o no con las relaciones, pero hay que hacer las cosas algo. O sea, en la actitud de Estados Unidos hay dos cosas que juegan un papel. Primero es, varias cosas, ¿verdad? Primero es, claro, que en realidad esta política no ha servido para nada, pues. Si el régimen cubano sigue ahí, y ya lleva más de 50 años en esto, y no se puede tropezar tantas veces con la misma piedra y pensar que esto va a tener algún sentido. Eso lo dijo muy bien el presidente Obama. No vamos a cambiar las cosas si seguimos haciendo lo mismo. Pero segundo, hay signos de que Cuba, por lo menos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la incorporación de fuerzas económicas nuevas, está disponible para una cantidad de cambios. Y yo creo que los cambios políticos eventualmente vendrán. Yo no creo mucho en esta historia de una nueva China o un nuevo Vietnam en el Caribe, ¿no? Está demasiado cerca del resto de América Latina y el Caribe, demasiado cerca de Estados Unidos para pensar que eso sea necesario. ¿Y va a tener éxito el presidente Obama en esta postura? ¿Cómo? ¿Va a tener éxito el presidente Obama? Pueden haber parlamentarios republicanos que, sin decirlo, ellos quisieran ver un fin del embargo. Probablemente no lo van a promover, pero tampoco lo van a votar en contra si llega. Y son todos aquellos que de alguna manera están ligados a intereses económicos importantes. Cuba, es decir, Estados Unidos exporta productos agrícolas a Cuba. Y de manera bastante competitiva y con bastante más de lo que se piensa. Sin embargo, las frecuentes dificultades financieras que tienen los cubanos para pagar los productos agrícolas hace que prefieran comprar en Canadá o en otros países porque pagar al contado ya no se usa, se compra con carta de crédito, ¿no? Claro. Bueno, si no se puede sacar cartas de crédito en Estados Unidos, ¿quién va a comprar en Estados Unidos? Entonces, hay una serie de razones económicas, prácticas, que harán que muchos intereses locales también se alineen en favor de una normalización de las relaciones. Por lo tanto, ¿usted cree que Estados Unidos no solamente va a realizar relaciones con Cuba, sino que va a terminar con el bloqueo? Yo creo que eventualmente sí, que primero va a reanudar relaciones con Cuba, que luego, si uno mira los anuncios del presidente Obama, lo que él hace es anunciar una cantidad de cosas ahí en su discurso, la fecha que cuando anunció la renovación de relaciones, él hace una cantidad, alude a una cantidad de temas financieros, económicos, de transacciones, de comercio, etcétera, que él puede aligerar o alivianar o digamos suavizar sin necesidad de cambio en la ley. Pero yo creo que lo que el presidente dijo ese día fue lo más notable. Él planteó todo lo que él puede hacer. Ya lo demás supone acción legislativa. Depende del Congreso. Y hay un lobby cubano complicado, sí, ciertamente. Hay un lobby cubano que es poderoso, precisamente porque su poder se ha forjado a lo largo de más de 5 décadas de tener a Cuba aislada. Pues eso es lo que le da su poder. Que no tiene ya el peso que tenía en la comunidad cubana antes, pero que todavía conserva bastante peso en el partido, en los partidos del Congreso y en el Partido Republicano. El Partido Republicano sobre todo, pero fíjese usted que no es casualidad que de los hay 3 senadores latinos nomás, de 100 senadores del Congreso norteamericano hay 3 latinos, los 3 son de origen cubano. El señor Menéndez, demócrata, y los señores Rubio y Cruz, republicanos. Entonces, secretario general, está viendo la OEA, me imagino, con mucha alegría las medidas que está tomando el presidente Obama. Primero esto que ustedes dicen, recibimos muy bien el anuncio sobre Cuba, y también un poco antes fue las medidas migratorias, sí. Este proyecto de suavizar las medidas migratorias, de ayudar a los que están hoy día en Estados Unidos. Sí, lo vemos con gran entusiasmo, el tema migratorio. Nosotros en el tema migratorio hemos venido planteando la necesidad de un cambio en la política migratoria hace mucho tiempo. Desgraciadamente, hoy día nuevamente ya estamos como no habíamos estado antes, con un Congreso en que que está controlado por la oposición en los dos partidos, en las dos ramas del Congreso. Pero ciertamente las medidas adoptadas por el presidente Obama hacen que 5 millones de posibles deportables dejen de serlo. Ahora algunos dicen que bueno, y yo creo que eso ya es muy difícil de echar atrás, ¿no? Sí. Yo creo que si después de terminar la presidencia del presidente Obama o ahora se plantean formas de echar atrás esas cosas, habrá fuerza suficiente como para decir, mire, esto nos crearía un problema demasiado grave, dejemos las medidas hasta ahí. Por cierto, quedan grupos importantes todavía, que no quedan casos muy dramáticos. El otro día algún diario, creo que fue el Washington Post o alguno de ellos,
narraba la historia de un señor que había sido deportado 2 meses antes de los anuncios del presidente Obama y que tenía a su mujer y sus 2 hijos nacidos en Estados Unidos ahí, o sea, 2 meses después ya no habría sido deportable. Claro. O sea, hay muchos casos humanos que todavía están. Yo creo que todavía se requiere una legislación migratoria y es importante entonces considerar, además de los anuncios del presidente Obama, su desafío al Congreso de decir, bueno, quieren cambiar estas cosas, legislen, pues, dicten una legislación. Yo creo que todavía necesita Estados Unidos una legislación. ¿Está mirando mejor Estados Unidos de América Latina? Yo creo que está un poquito más hemos estado quejando todo este tiempo y la verdad es que no ha habido, digamos, en Estados Unidos. No ha habido a mí no me importa mucho que no haya habido una gran política hacia América Latina. Creo que ya pasaron los tiempos del buen vecino, el gran garrote, la Alianza para el Progreso, etcétera, ¿no? Pero sí que hubiera que pudiéramos tener acuerdo en una cantidad de temas que son hemisféricos por naturaleza. Hemos mencionado 2 aquí, por la migración es uno de ellos, el tema de Cuba también. Están los temas de crimen, están los temas de comercio. Oiga, mal que mal Estados Unidos, salvo con el Mercosur, tiene acuerdos de libre comercio con casi toda América Latina. Entonces, hay una serie de temas que son una agenda hemisférica y que están pidiendo un acuerdo, un entendimiento. Y mal que mal el presidente Obama abrió el apetito para eso cuando en la primera cumbre de las Américas, hace 8 años atrás, dijo, en la primera cumbre a la que asistió, dijo: yo quiero hacer política con ustedes y no para ustedes. Entonces todavía hay un espacio de diálogo importante. Pero la verdad es que yo creo que Estados Unidos se ha enredado mucho en otras regiones del mundo. Eso es lo principal. Se ha enredado mucho y no se ha enredado práctico. Y no se ha enredado positivamente con nosotros. Y no, claro, sí, pero es que también ahora lo que yo hubiera querido, francamente, es que hubiera existido una diplomacia más profesional, más activa. Ha habido algo, pero no ha sido lo que fue al comienzo. Al comienzo, después de esa declaración del presidente Obama, esto de hacer política con ustedes y no para ustedes, hubo la eliminación de las sanciones a Cuba, en lo cual la secretaria de Estado Hillary Clinton participó claramente en el compromiso. Después hubo el golpe de Estado en Honduras, que Estados Unidos concurrió a calificar de golpe de Estado y a tomar las medidas que correspondían. Incluso hay una cantidad de golpistas hondureños que no tienen visa para Estados Unidos todavía hoy. Entonces, como que los primeros meses esto anduvo bien. Después pasó que ocurrieron otras cosas. Y se olvidaron de América Latina. Y les pudiera volver ahora a Estados Unidos a prestarle más atención a América Latina luego de este ya concreto y fuerte acercamiento de China hacia la América Latina, anunciando inversiones supermillonarias. Y la verdad sí, pero lo de Cuba va a ser, lo de China va a ser menor de lo que parece. Bueno, no va a ser menor de lo que parece. Se va a ser 250 mil millones de dólares. No, que en la década pasada, el puro comercio entre China y América Latina subió de 4 a 71 mil millones de dólares. Entonces, claro, esto hay que sumar las inversiones y otras cosas. Puede ser más, pero eso es menos pero Estados Unidos sigue siendo el primer comercio y la primera inversión con América Latina. México tiene mucho que ver con eso, ¿eh? México y Centroamérica tienen mucho que ver con eso. Pero todavía sigue siendo el principal socio de América Latina y ojalá que eso lo entendieran. O sea, es un poco absurdo que desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista migratorio, desde el punto de vista incluso de la composición de la población, desde el punto de vista de otra serie de valores en conjunto, se le dé tan poca importancia a América Latina. Pero no es dramático, porque tampoco se le da mucha importancia a Europa. Y Europa es el otro socio próximo, por así decirlo. El otro primo hermano es Europa. ¿Qué es lo que pasa? Que la política norteamericana sigue confundiendo crisis con prioridades. Pues. Las prioridades son las crisis. Y ese es el gran problema que ha tenido la política norteamericana. Yo creo que es un error, claro que es un error, claro que sí. Deberían destinarle más tiempo a aquellas zonas en las cuales están realmente sus intereses, aunque no estén en crisis. Que es Europa y América. Más fácil de decir que de hacer, claro, cuando tiene los tremendos problemas que tiene en esa parte del mundo. Secretario General, no puedo dejar de preguntarle por Venezuela. ¿Cómo está viendo Venezuela? Se ha hablado hoy día de un endurecimiento de muchas acciones políticas en contra de la democracia, de un problema económico bastante fuerte. Algunos dicen que la OEA tiene mano muy tibia con Venezuela. Y ahí como que se le olvida, digamos, un poco la carta
democrática firmada por todos los países Pero de americanos. acuerdo con la Carta Democrática Interamericana, y no tengo aquí sus artículos, pero podría decir que el 17 y el 18 son los que corresponden aquí, a menos que se declare por parte del Consejo Permanente y de la Asamblea que Venezuela ha caído en una condición de deterioro total de su democracia, cosa que yo le aseguro que el Consejo Permanente y la Asamblea, pero no sueñan con hacer. Yo podría, si esa condición no se da, yo puedo mandar una misión a Venezuela con la autorización del gobierno de Venezuela. Una vez lo pedí, no lo he pedido más porque no corresponde. Pero yo además he sugerido numerosas veces, incluso antes de que la UNASUR mandara una misión al diálogo en Venezuela, lo sugerí yo a comienzos de febrero del año pasado. Incluso en las conversaciones privadas dije una misión de unos 3 cancilleres, que es exactamente lo que se hizo. Lo que pasa es que ese es el diálogo que le decía antes de manera genérica que no ocurrió. Se sentaron en una mesa, se dijeron cosas y después no pasó a ninguna parte. Y en el diálogo no han habido concesiones. Lejos de haber concesiones ocurren las cosas que usted me está diciendo ahora cuando comenzábamos esta pregunta. Venezuela está optando, perdón, la crisis económica es central. La crisis económica es central, o sea, las opciones son pocas en la crisis económica. La crisis económica significa que uno tiene que tomar medidas respecto del dólar, tiene que tomar medidas respecto del precio de la gasolina, tiene que tomar un conjunto de decisiones, y la puede tomar de una de dos maneras, contra la opinión de la mitad del país o con la opinión favorable de todo el país. Contra la opinión con la opinión favorable de todo el país significa una negociación política. Okay. Y negociación política no había ninguna disposición para hacerla. Voy a hacer una pequeña alcance. Y por parte de la oposición tampoco. O sea, por lo menos la oposición, cuando fue el diálogo, le decía presidente al señor Maduro. Eso es una concesión bien grande. Qué importante. Voy a ir a un corte, secretario general, y después del corte hablemos un poquito más sobre Venezuela, porque obviamente en Venezuela hay presos políticos. No sé si lo considera así. No, yo lo considero presos políticos. Y también vamos a hablar sobre el proceso de tregua que se dio en el país, que hoy día, y sobre todo en los últimos días, ha tenido elemento nuevo, porque el presidente de la República ha reconocido que el proceso de tregua no sirvió para nada, sino que al revés fortaleció a las pandillas en el país y que eso ha llevado a mayor criminalidad. Ya volvemos. Bueno, presos políticos. Venezuela tiene presos políticos. Cuba tiene presos políticos y pensaba, ¿puede Cuba ingresar a la OEA en esa situación de no tener un sistema democrático? Lo que pasa es lo siguiente, eso es medio discutible porque resulta que hay dos documentos a los cuales uno podría referirse. Uno es la Carta Democrática Interamericana y una resolución de la Asamblea, una asamblea en la que Cuba por definición no participó. Entonces usted dijo, mire, podría decir perfectamente Cuba, pero por favor no me pidan a mí que les ratifique todas las declaraciones de su asamblea en los próximos 52 años, pero todavía es algo. Y la otra es la Convención Americana de Derechos Humanos, pero la Convención Americana de Derechos Humanos no ha ratificado a Estados Unidos. Canadá ni siquiera la ha firmado. Entonces, como que exigirle a Cuba que haga algo que Canadá no ha firmado y que Estados Unidos no ha ratificado, francamente... La existencia de presos políticos no es un problema serio para la OEA, tanto en el caso venezolano como en el caso cubano. Pero en el caso cubano la Comisión de Derechos Humanos sí podría hacer algo porque todos los países son miembros de la Comisión de Derechos Humanos. Por lo tanto, si Cuba fuera miembro de la organización, la Comisión de Derechos Humanos sí puede ir a Cuba, sin pedirle permiso a nadie. En cambio, ahora no puede, emite declaraciones, claro, si todavía sigue sometida, teóricamente sigue sometida a Cuba a la Comisión de Derechos Humanos, usted sabe que no está expulsada, está suspendida, ¿no? Pero eso es una pura, puede hacer declaraciones a la Comisión, pero eso no produce un efecto. Una visita a la Comisión de Derechos Humanos a Cuba es una cosa súper interesante. Ahora, respecto del tema de la carta, repito, entonces eso respecto del retorno, no. Ahora, respecto de Venezuela, yo creo que sí, cuando hay un señor que está preso por agitar la población, y ese es un señor que está preso por razones políticas, es un preso político. Cuando hay manifestantes que fueron llevados presos, son presos políticos. Yo no he conocido cargos realmente, materialmente justificados de comisión directa de delitos que no sean delitos de opinión.
Por lo tanto, Leopoldo López es un preso político, por cierto, y algunos otros también. ¿Se cree? Yo creo que eso no costaría nada resolverlo, no creo que afectaría al régimen en lo más mínimo resolver eso. Entonces, la verdad es que uno no entiende muy bien por qué no se abre. Cuba, Estados Unidos, ¿qué fue lo que abrió paso al diálogo? Lo que abrió paso al diálogo fue la decisión del gobierno cubano de liberar a un señor que está acusado de cuestiones de espionaje, pero también de Estados Unidos, de dejar en libertad tres cubanos que estaban presos en Miami. Sí. Ahora, esto estamos hablando de cubanos y norteamericanos, no estamos hablando de puertorriqueños, porque el presidente Maduro ofrece cambiar a Leopoldo López por unos puertorriqueños. Leopoldo López ni siquiera está condenado, ni siquiera ha sido efectivamente sometido a proceso aún. Entonces, yo no veo ninguna razón para no poner término a eso y abrir paso amplio a un acercamiento entre Cuba y Estados Unidos obligaría a Venezuela a... No creo que vaya a cambiar mucho las cosas en realidad, pero uno siempre espera que sí. La baja el precio del petróleo y el poder que tiene Venezuela a través del petróleo es un problema grave para Venezuela. Para Venezuela y para una parte importante del Caribe, y para una parte importante del Caribe que está en el sistema Petrocaribe, y por lo tanto de pronto corre el riesgo que de repente no le llegue petróleo. Bueno, digo eso porque se dice que el secretario general de la OEA se elige a través de Venezuela, tiene que pasar por el visto bueno de Venezuela, que tiene mucha influencia en muchos países del Caribe, sobre todo, y que son un voto, aunque sea muy chiquito. Eso no es así, hoy día eso ya no es así de ninguna manera, no. Yo creo que Venezuela no va a ser un factor en este caso en la elección del secretario general, creo yo. Va a votar por alguien, pero no va a ser un factor. Lo que más hemos conocido de la OEA últimamente, aparte, digamos, de las observaciones que ha hecho los procesos electorales en el país, que nuevamente, tengo entendido, viene toda una delegación de la OEA a observar este proceso electoral que obviamente presenta novedades, como el caso del voto cruzado ahora, pero también fue el acompañamiento que hizo la OEA de la tregua que se hizo en el tiempo del periodo del presidente Mauricio Funes, y que el gobierno facilitó, y la OEA sirvió en esa labor de facilitación. Pero ¿qué pasa? Ahora el presidente de la República dice de que la tregua sirvió exclusivamente para fortalecer a las pandillas, y hoy día el secretario general del FMLN aumentaba esa información señalando, dijo exactamente así: nunca creímos que era prudente darle espacio más allá de lo que manda la ley. Hubo una expansión y crecimiento en comunidades que no tenían problemas. Hay más criminalidad producto de esa tregua. Alguien se preguntaba hoy día, me lo decía hoy día, ¿qué responsabilidad le ocupa a la OEA en esto que hoy día estamos sufriendo en El Salvador, una mayor... Bueno, mire, yo voy a decirlo de dos maneras. Primero, nosotros, como yo lo dije esta mañana también, nosotros no le ponemos políticas a los países. No escucharé a nadie que vino algún personero de la OEA a decir, mire, ponga la paz entre partidos. Lo que nosotros fuimos informados de que había esta declaración de paz, que los homicidios estaban bajando bruscamente, que valía la pena producir acompañar ese acuerdo, que el gobierno naturalmente no lo patrocinaría, porque los que habían firmado el acuerdo eran presos condenados, no estaban en la cárcel los que habían firmado el acuerdo, pero que se nos pedía que lo acompañáramos. Algo que dijo, la verdad es que la palabra garante se usó, pero no era la idea. La idea era más bien verificar, si se quiere, que efectivamente qué es lo que se está haciendo. El respaldo, por lo tanto, para eso ya formal y material incluso, era el de la sociedad civil y el de incluyendo algún mundo empresarial. Pero la verdad es que, dicho esto, que yo creo que finalmente reconozcamos, por lo menos durante cerca de un año, los homicidios disminuyeron de manera bastante sustantiva. Ahora han aumentado. Bueno, se acabó la tregua se terminó. No así los otros delitos, porque esta gente vive de eso, pues. O sea, vive de cometer delitos. Entonces, si usted quiere realmente atender el tema, tiene que atenderlo con una política mucho mayor que incluya, perdona la redundancia, incluye inclusión social, o sea, formas de meter a esa gente de vuelta en una sociedad. Yo me atrevería a pensar que esta experiencia que tuvo la OEA con el gobierno salvadoreño fue inédita. Yo no sé si antes la OEA, organismo internacional,
había tenido algún tipo de rol que jugar en una situación que involucrara a delincuentes. Bueno, el gobierno nunca se lo había pedido, pero esto no es ningún gobierno, pero esto no es inédito. Nosotros lo que organizamos, sí, en el marco de ese proceso, fueron encuentros con ciudades como Baltimore, como Los Ángeles y otras que han practicado este tipo de diálogo con bastante frecuencia, diálogo con las pandillas. O sea, esto no es una experiencia, la experiencia no es inédita, nosotros no habíamos participado en ella, no, pero no es inédita. Se ha ocupado en muchos otros países, pero con algunos otros con algún tipo de política adicional. Pero es decir, el hecho de que las pandillas se declaren en tregua, eso no es un tema de las pandillas, no es un tema de los gobiernos. Lo que es un tema del gobierno es cómo mejorar la condición de vida en la cual están la mayoría de los jóvenes susceptibles de ser captados por las pandillas. Y yo creo que eso es lo que no se llevó a cabo, efectivamente. ¿Cómo queda para la OEA en su registro el resultado de esta participación? Como una experiencia interesante que por un tiempo ahorró una cantidad de vidas jóvenes y que después... ¿Una experiencia positiva? Para nosotros pareciera que no es positiva. Bueno, pero no sé, pero yo encuentro que mueran 5 jóvenes en lugar de 20 en un fin de semana es positivo, por estatura. No duró porque no hubo continuidad en la política. ¿Usted cree que esto fortaleció a las pandillas? La afirmación del presidente... Yo no lo cuestiono, no lo puedo asegurar porque no tengo antecedentes, pero no lo cuestiono. Un proceso que al final termina fortaleciendo, pero que empoderaron... que estamos entrando en un tema que es importante aclarar. Sí. Nosotros no inventamos la tregua de las pandillas, ni inventamos el patrocinio de la tregua de las pandillas, ni pusimos una política respecto de ella. En el momento mismo en que, hace mucho antes de esta situación que está haciendo usted, que el presidente Sánchez Serén dijo al comienzo que no pensaba centrar su política de seguridad en el tema de las pandillas. Nosotros entendemos que el tema de la compañía, que nosotros estábamos liberados del compromiso del acompañamiento, pues, o si se quiere, de la verificación de la tregua, y hemos dejado esa política. Si nosotros no hacemos más que lo que los países nos piden, nosotros hacemos lo que los países nos piden. Ahora, claro, que de repente gente se puede involucrar porque está ahí, ¿no? Está viendo cómo ocurre la cosa, ese es otro asunto, pero la política de la organización es que nosotros no estamos metidos en el tema de la tregua de pandilla porque no existe una política del gobierno que la legitime. Lo último sobre este tema, el año pasado, cuando ya se sabía que la tregua no iba a continuar, el fiscal general de la República expresó una frase bastante fuerte. Dijo: reto a Adam Blackwell, que es el delegado de la OEA en este caso, a que no sea cobarde y de la cara ante el resultado que ahora estamos cosechando. ¿Tendría algún problema con el señor Blackwell? Yo no sé, ni siquiera sé cuál es, le confieso. ¿Sí? Blackwell es el secretario de Asuntos de Seguridad Pública, de Seguridad de la OEA, lo sigue siendo. Viene acá cuando es necesario discutir problemas de política general y no me cabe duda que si es necesario volver a levantar alguna política de apoyo, él va a venir. Pero él yo ignoro completamente por qué dijo el señor fiscal, entonces no tengo por qué contestarle eso. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Somos lo que hacemos y cómo lo hacemos define nuestra identidad. Somos una tierra de trabajadores con actitud luchadora. Somos el campesino, el panadero, el estudiante, el vecino, tu vecino. Somos como vos. Esto es Ghana. Nacimos contigo en esta tierra, conocemos tus sacrificios y trabajaremos por un mejor El Salvador. Acompáñanos, vota por Ghana, el partido de todos. Un proyecto musical. Creo que podría hacerse un buen musical. Basado en la vida de
Marilyn Monroe. Todo el mundo quiere a Marilyn. Sí, por supuesto, pero no por eso sería un buen musical. Y muchos aspirantes a participar de este proyecto, pero solo una puede obtener el papel. Smash inicia hoy a las 9 de la noche por BTV. Hay mucho que compartir. Historias asombrosas. Primer Impacto es como una montaña rusa, ¿no? Con temas e historias contrastantes. Curiosas. Urbanas. Cada día en Primer Impacto es un nuevo reto. Y toca prepararse para presentar estas historias con aplomo. Así es, Primer Impacto. Realidad que atrapa y no puedes dejar de ver. Con Bárbara Bermudo y Pamela Silva Conde. Primer Impacto. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Por BTV. Hay mucho que compartir. Vamos rápidamente con Francisco Bonilla para que nos diga quiénes son los amigos televidentes de esta noche. Francisco, buenas noches. Buenas noches, señor secretario. Don Nacho, hay interacción de nuestros amigos a través de Twitter. Dice Francisco Fuentes, pacto de maras, ¿por qué los protege bastante si lo engañaron con armas inservibles? Plantea. Juan Carlos Sura dice, hay una percepción de que los procesos que se impulsan pasan por alto a las víctimas y benefician a victimarios. ¿Por qué? Pregunta Juan Carlos Sura. Mauricio dice, ¿qué opina de que se quiera establecer la pena de muerte como la tiene Estados Unidos? Héctor Silva Ábalos, periodista radicado en Washington, dice, ¿qué piensa del modelo CIGIT de Guate cuando las fiscalías locales, como en El Salvador, son inoperantes? Plantea Héctor Silva Ábalos. Mauricio Gómez pregunta para el señor secretario, si mal recuerdo, se prometieron fondos y o apoyos para el proceso de tregua, programas de reinserción. ¿Qué pasó con eso? Pregunta. Williams Jacobo Villalta dice, ¿por qué la OEA apoyó la tregua entre pandillas? ¿Por qué apoya a Maduro y sus abusos de poder en Venezuela? ¿Por qué no media en la liberación de Leopoldo López? Rafael Ernesto Vélez dice, ¿en qué beneficia a América Latina las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Guillermo Montoya, siempre a través de Facebook, dice, Nacho, por favor pregúntele qué opina sobre el haber comprometido el organismo internacional reconociendo grupos delincuenciales, avalando la negociación y el pacto criminal con las pandillas, aún a sabiendas que continuarían secuestrando, extorsionando y amedrentando a la población. Hay más interacciones, pero por razones de tiempo volvemos al estudio. Sí. Son tantas preguntas, claro, parecidas todas, pero la ventaja de 9 preguntas al hilo, Nacho, es que bueno, uno contesta las que quiere nomás, pero no quiero ser pero injusto. hay algunas preguntas que ya fueron contestadas, todo lo que es, digamos, pero sobre... importante aclarar ahondar en algunas cosas que usted quiera. Aclarar una cosa. O sea, primero que nada, nosotros no inventamos la tregua de las pandillas. Segundo, sí, nosotros hicimos lo que se nos pidió. Creo que lo hicimos bien. Y claro, pero nunca prometimos ningún programa de recursos porque nosotros no tenemos recursos para eso, la OEA no tiene recursos para eso. Otros organismos internacionales pueden tenerlo, nosotros no. Lo que faltó, sobre todo ahí, para que hubiera una evaluación adecuada, es que hubieran habido otras políticas, además de la pura tregua de pandilla. Entonces yo no es que los defienda, ni mucho menos, yo no los defiendo. Y la calidad de las armas que entregaron, que por lo demás fue lo que se llama una entrega simbólica, entonces no es que se estuvieran desarmando, porque yo nunca entendí que todas esas armas que tiraron ahí en el centro de San Salvador fueran todas las armas que tenían, por el contrario, la estimación de ellos, de la policía, es que el ejército fue que esas armas eran una cantidad mínima de las armas que tenía la guerrilla, así que eso no... ¿Por parte de la OEA hubo verificación de las armas? No, nosotros entregamos las armas al ejército de Salvador, nosotros no tocamos ningún arma, por favor. Ahora, realmente, respecto de qué otra cosa, yo no defiendo al presidente Maduro, ni mucho menos. La OEA tiene una política completamente ecuánime respecto de todos sus países, somos coherentes. Cuando el señor Calderón ganó en México y toda la izquierda gritaba que era un robo, nosotros dijimos, a Calderón lo eligió, lo consagró la autoridad electoral mexicana, nosotros respetamos eso. Y cuando a Maduro ocurrió lo mismo, chilló toda la derecha y nosotros respetamos lo mismo en dos países en los cuales no hacemos observación electoral, entre paréntesis. Ahora sí hacemos en México, ¿no? Pero esto sí no es observación electoral. O
sea, nosotros tenemos una política coherente que alguna vez le parece bien a algunos, a un lado, y otras veces le parece bien al otro. Respecto a la negociación de Leopoldo López, creo que fue el primero que declaró que Leopoldo López era un prisionero político, un preso político, y que sin su liberación no iba a haber negociación de paz, no iba a haber diálogo entre no podía la oposición. Una cosa que ocurrió, un costo grave que pagó la oposición venezolana, fue que cuando fue al diálogo se dividió, porque algunos no querían ir al diálogo. Sin embargo, pagaron ese costo. Lo que no se le puede pedir a la oposición que fue al diálogo es que siguen el diálogo mientras los otros están presos, pues eso sería un costo político demasiado grande. A ver, yo creo que a lo mejor no se entiende bien, pero obviamente el secretario general de la OEA depende de los países, Sí. miembro, Don no Alberto, es una decisión propia la que usted puede tomar, ¿no? Don Alberto Lleras Camargo, primer secretario general de la OEA, dijo que la OEA no era ni más ni menos que lo que sus países miembros quisieran que fuera. O sea, la verdad es que no. Yo no puedo mandar una misión a Venezuela si los países miembros no están de acuerdo con que la mande. Y nunca han estado de acuerdo con que la mande, entre paréntesis. La experiencia de la CIGIS en Guatemala, que la decía... Oye, es que es una experiencia bastante específica. ¿Sí? Yo en general, y incluso tan específica que incluso Naciones Unidas ha dicho muchas veces que ellos están por aceptar esa experiencia y ninguna otra. Yo no creo que realmente que nuestros países vayan a resolver sus problemas sobre la base de intervención en sus sistemas judiciales. La CIGIG ha sido una experiencia, la CICIG ha sido una experiencia valiosa, ha sido una experiencia importante, pero dudo que sea repetible en otros países de América Latina. ¿Nos falta una política internacional sobre las víctimas? Bueno, el gran problema, el problema de las violaciones de derechos humanos y las víctimas es un problema serio. Algunos países lo han atendido mejores que otros. En mi país, por ejemplo, existe una política de indemnización a todos los familiares de los detenidos desaparecidos y los familiares de los muertos y de los torturados, pero con pensiones no demasiado altas, y además eso en un país en que impera un Estado de Derecho bastante sólido. El tema de la protección de las víctimas, es un tema bastante complicado en países donde subsisten niveles altos de violencia. Entonces siempre el tema de la atención de las víctimas ha sido el pariente pobre de la política de derechos humanos. Es una realidad, no solamente aquí, sino que en todas partes, ¿no? Bueno, secretario general, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche. Muchas gracias a usted, pues muchas gracias, encantado de estar aquí de nuevo. Es un gusto, creo que es tercera vez que tengo el privilegio de entrevistar. Nos veremos una cuarta, pero ya no como secretario general de la OEA, porque mucho gusto, luego. Porque yo sé que es una persona que siempre ha estado bastante cerca de El Salvador, y antes de ser secretario general venía con bastante frecuencia, sí. A El Salvador. La primera vez fue el año 1968, mi primera vez. Imagínese, 68. Era dirigente estudiantil en esa época. ¿A qué vino? Estábamos organizando un seminario de estudiantes en Panamá, me acuerdo, entonces pasé en el fondo a seleccionar a los participantes. En una Centroamérica que no era nada democrática. No era nada democrática, bueno, no. Pues, un gusto tenerlo acá. Gracias por venir, gracias amigos televidentes por su sintonía. Los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.